A continuación, el pastor César Castellanos. Quiero que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Voy a estar leyendo los versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hoy me gustaría tratar sobre el tema: somos lo que pensamos. En este capítulo 55, el Señor se está dirigiendo a aquellos sedientos. En los primeros versos hace la invitación a todos los sedientos: venid. Se dirige también a aquellos que están ansiosos, que desean tener muchas cosas, pero que todo queda en simples suspiros por falta de dinero. Y el Señor les dice: y a los que no tienen dinero, venid y comprad sin precio. Se dirige a aquellos que trabajan mucho y ven muy poco. También se dirige a aquellos que por estar lejos de la palabra de Dios, sus almas se estaban secando. A todos estos el Señor les abre sus brazos y los invita a que entren en pacto con Él a través de su Hijo Jesucristo. Y dice: lo di a Él por testigo, por profeta a las naciones. Y me gustaría que miráramos y entendiéramos lo que es el pensamiento de Dios. Y así como lo expresa el profeta Isaías, que los pensamientos de Dios no se pueden comparar con nuestros pensamientos. Y hay una diferencia. Nosotros tenemos un adagio que decimos: del cielo a la tierra. Y el Señor habla de esto: así como el cielo está por encima de la tierra, así mis pensamientos están por encima de los vuestros. Mis caminos también están muy por encima de vuestros caminos. Y algo que he entendido es que Dios siempre tiene una idea mejor para nosotros. Debemos entender que el pensamiento de Dios está revelado a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos simplemente conociendo qué es lo que Dios piensa. Y hoy me gustaría que miráramos 3 punticos sencillos. Número 1, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está pensando de ti? En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, en el verso 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Algunos piensan que Dios se olvidó de ellos cuando están en medio de las pruebas, en medio de la adversidad. Pero lo que el Señor está diciendo es: los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz, y añade: no de mal. O sea, de Dios, de un Dios bueno, nunca puede salir algo malo. El mal viene por causa de que las personas abren las puertas de sus vidas al pecado. Pero los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, no de mal, son de paz, para darnos, dice, lo que nosotros esperamos, lo que anhelamos. Vean, es increíble que Dios hubiese pensado en ti. Tómalo personalmente para ti.
Y Dios pensó en ti, no ahora, no hace unos meses o hace unos años. Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué fue lo que vino a la mente de Dios? Él te vio antes de que tú fueras creado. Y no solamente te vio, sino que te escogió para que fueses santo y sin mancha. Te adoptó. Desde antes de la fundación del mundo fuimos adoptados por el mismo Dios. A veces, cuando yo leí este texto años atrás, no alcanzaba a entender muy bien lo de la adopción. Nos adoptó, porque a veces uno tiene un concepto equivocado de la adopción. Yo lo comprendí después de que llegó Matías. Y cuando llegó Matías, todos como familia no notamos ninguna diferencia entre el amor que nos tenemos con el amor de Matías. No merma ni un ápice. Es un milagro. Y cuando el apóstol dice que Dios nos adoptó como sus hijos, ¿qué quiere decir esto? Primero, que nosotros no éramos del pueblo de Dios. Los que tenían ese privilegio eran los judíos, y nosotros no somos judíos, no teníamos ese derecho. Pero Dios nos adoptó y nos hizo iguales a ellos. Y por eso uno puede hablar de las bendiciones de Dios para su pueblo. Si no fuera así, ¿cómo yo podría reclamar las bendiciones que Dios tiene para Abraham y hacerlas mías? Si Abraham era un israelita, un judío, ¿cómo yo podría reclamar las bendiciones que Dios le dio a Isaías, las bendiciones que le dio a Jeremías, las promesas que le dio a Pablo, las promesas que encontramos en las epístolas? Si no fuésemos adoptados como sus hijos, jamás podríamos llegar a reclamar estas promesas. Pero Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero es interesante que Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que llegamos a ser partícipes de todos estos privilegios, de todas estas bendiciones, por una sencilla causa: porque Jesús un día pagó un precio muy alto por nosotros en la cruz del Calvario, y por causa de su sangre somos privilegiados de recibir estas bendiciones. En segundo lugar, ¿qué piensa Dios sobre nuestra prosperidad? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si el Señor quiere que tú seas pobre o quieres que sea próspero? Algo que el doctor Cho nos compartió en esta conferencia. Él dijo: voy a abrir el corazón con ustedes. Yo era muy pobre. Y mi papá nos enseñó a odiar a los ricos. Y él nos decía: los ricos son malos, ningún bueno podrá ser rico. Y dijo: hasta que me hice cristiano. Pero siendo cristiano, yo seguía con ese concepto de que uno debe vivir en pobreza. Y yo pasaba por necesidades, por luchas, por todo, hasta que Dios me hizo ver a través de su palabra que el deseo del corazón de Dios para cada uno de sus hijos es la prosperidad. Y dijo: y Dios me empezó a bendecir cuando tuve casa, cuando tuve auto.
Yo me asusté y decía, Señor, yo no puedo tener esto. Y el Señor dice, no, ese es un privilegio que tengo para mis hijos. Ahora, cuando uno mira la palabra, uno va a encontrar que el propósito de Dios es ese: bendecir a cada uno de sus hijos. Ahora, si tú no lo quieres creer y tomar, no se preocupe. Si estás feliz como pobre, amén, que el Señor te bendiga. Pero si quieres vivir la palabra, puedes salir de esa situación. Es solamente que entienda lo que Dios dice. En el libro de Génesis, capítulo 2, versos 8 y 9, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Note que al Señor le tomó prácticamente 6 días preparar el lugar donde el hombre iba a morar con su mujer y luego con su familia. Y preparó Dios lo mejor. Por eso puso al hombre en el huerto, en lo más selecto de la tierra. Y dice, y lo puso allí para que lo labrara. Y había toda clase de abundancia en este huerto, pero usted ya conoce la historia. El hombre pecó y fue expulsado del huerto. Pero Dios establece un plan de redención para ayudar al hombre en su restauración. Ahora, años después, Dios escoge otro hombre llamado Abraham. Entra en pacto con él y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, los primeros versos. Y vean lo que dice en el capítulo 13 de Génesis, el verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Tremendo verso. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero ¿cómo vino esto? Porque él le creyó a Dios, dejó su tierra, dejó su familia, dejó su círculo de influencias, aprendió a depender de Dios, y Dios lo bendijo y lo prosperó en gran manera. Ahora, miremos otro texto que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el verso 9, y es una advertencia que Pablo hace, y dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Escuche esto: la prosperidad es importante, pero no que el hombre haga de esto un Dios. Alguien dijo: el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Que tú gobiernes el dinero es una cosa, pero que el dinero te vaya a gobernar a ti es otro cuento. Y ahí es donde las personas caen en muchos lazos y codicias necias que destruyen a los hombres, los llevan a la perdición. ¿Y cuánta gente se ha perdido porque tienen dinero y no saben qué hacer con él? Y ahí es cuando dan rienda suelta a las pasiones. Vean lo que dice en Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece. Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar. Y en el capítulo 3 de Proverbios,
versos 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Josué? Que si él guardaba la palabra y meditaba en la palabra día y noche, dice: entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está en Josué 1:8. Ahora, el tercer punto: ¿qué piensa Dios de nuestro ministerio? ¿Será que Dios quiere que tú hagas la obra de Él o no? Ahora, hay como que varias facetas a nivel de ministerio. Algunos son llamados como pastores para ministrar en la obra de Dios, pero aquellos que no son pastores son conocidos como laicos, que es el común de la gente. Y quiero decirles algo: a través de toda la historia del cristianismo, los grandes avivamientos han venido a través de los laicos. ¿Por qué a través de los laicos? Porque es cuando las personas entienden que además de asistir a una congregación a recibir orientación de la palabra, ellos también pueden asumir una responsabilidad ministerial sin ser ungidos como pastores, pero aún como laicos Dios los puede usar. Todos podemos participar en la obra de Dios, y no hay nada más terrible que un cristiano que diga: yo no quiero hacer nada en la obra de Dios, yo solamente vengo a recibir las bendiciones y los beneficios de Dios. Vean, esto no es bueno. Es importante que cada quien entienda que cuando hace algo para Dios, Dios nunca dejará sin recompensa a sus siervos. Y tú debes comprometerte con Dios. Si hasta este momento has sido un cristiano pasivo, dile: Señor, ayúdame, aviva mi espíritu. Yo quiero ser activo en tu obra. Yo quiero bendecir a otros. Yo quiero reunirme con hombres y las mujeres, y yo quiero reunirme con mujeres y quiero influenciar en ellas. Los jóvenes deben reunirse con jóvenes, influenciar en ellos, y esto traerá bendición, vida, esperanza a muchas gentes. Pero es salir nosotros de nuestra pasividad y entrar a ayudar y bendecir a otros, bendecir familias, y ahí se extiende a ciudades y aún a naciones enteras. Tal vez habrá alguno que diga: ay, pastor, pero es que yo soy tan pequeñito. Yo soy muy pequeño. Lo felicito. Vean la promesa que hay acá, Isaías 60, verso 22. Dice: el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Si tú eres pequeño, Dios te va a dar 1000. ¿Cuántos saben que son pequeños? Los felicito, van a tener 1000. Van a tener 1000 discípulos, van a tener 1000 células, se van a multiplicar en gran manera. Dale un aplauso a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Abraham después de que él ofrendó su hijo? Dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Eso está en Génesis capítulo 22, versos 16 al 18. Dios piensa en nosotros como grandes multiplicadores. Y cuando tú te multiplicas y decides hacer la obra para Dios, escucha esto: Dios pone un blindaje sobre toda su familia. Dios va a proteger sus hijos, va a proteger su casa y va a proteger su descendencia, a la gloria de su nombre.